Hola, buenas tardes. Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Bien, ahí Sí, espero un poquito profe. que terminen. Gracias, chicos, por contestar. Voy a esperar que se unan un poquito más y empezamos, ¿sí? El tema de hoy es un poquito largo, que si no lo terminamos, bueno, dejamos un poquito para la clase que viene. El viernes que viene es feriado, es viernes 8, es feriado nacional, así que les voy a dejar libre. Profe, ¿y cuántos temas quedan? Uno solo, el de hoy. Si lo puedo terminar, lo terminamos. Y si se nos pone muy largo, lo dividimos en dos, pero es el último tema que tenemos. Ah, bueno, de 10. Bueno, vamos a empezar. Aparentemente somos 45, vamos a empezar nomás, seguramente se van a ir uniendo. Vamos a ver si compartimos pantalla.
Bueno, nuestro tema de hoy, el último tema, es aparato reproductor masculino. En la clase pasada vimos todo lo que era aparato reproductor femenino, con excepción de glándula mamaria, que ya la habíamos visto como glándulas. Bueno, ahora vamos a ver reproductor masculino, y también como el reproductor femenino tenía órganos internos y órganos externos. Los órganos reproductores internos son los que se encuentran en la cavidad abdominal o púbica o pélvica, igual que en el aparato reproductor femenino. ¿Cuáles son? Porque a veces pensamos que los órganos genitales masculinos son todos externos, y no. Hay muchos órganos que están dentro de la cavidad abdominal, como las vesículas seminales, que ya vamos a ver, la próstata, los conductos deferentes, y algunas glándulas como las glándulas de Cooper. Y los externos, los que están afuera de la cavidad abdominal, aunque están cubiertos por piel y todo lo demás, son los testículos, que es la estructura, los conductos testiculares, el epidídimo y el pene. Eso sería lo externo. Acá tenemos un gráfico donde podemos ver, diferenciar acá todo lo que son los órganos intraabdominales, ¿sí? Todo lo que sería de acá hacia arriba sería intraabdominal. Esto que vemos acá cuadradito es la próstata. Acá tenemos las vesículas seminales. Todo esto está dentro de la cavidad abdominal o de la cavidad pélvica, ¿sí? Que es lo que estuvimos diciendo. Y acá tenemos las glándulas vulvouretrales o glándulas de Cooper. Y externo tenemos el pene con la uretra, el escroto, que es la piel que cubre al testículo, el testículo con sus dos capas, una albuginia y una vaginal, que ya vamos a ver, toda su red de conductos, los conductos eferentes, el epidídimo, que se ubica como una coma en el polo superior del testículo, ¿sí? Está todo dentro de la bolsa escrotal, pero es otro órgano, hay dos órganos ahí. Está el testículo y está el epidídimo, ¿sí? ¿Se identifica acá? Bien. Este gráfico lo vamos a usar de nuevo después para ver, van a identificar todos los elementos que están dentro del testículo, ¿sí? Pero acá básicamente este sería un perfil, esta es la vejiga, esto es el hueso púbico. Acá comienza la uretra. Recuerden que la uretra en el hombre es compartida entre la vía urinaria y la vía eyaculadora, de la parte del aparato reproductor y el del aparato urinario, que nace desde acá de la vejiga, atraviesa la próstata, y en ella va a desembocar en las vesículas seminales, el conducto deferente, miren, ¿sí? En la misma uretra, y también las glándulas vulvouretrales o glándulas de Cooper, ¿sí? Tenemos la uretra, el pene con el cuerpo cavernoso, luego tenemos testículo, donde vamos a encontrar todo, el testículo está dividido en lobulillos, como vemos acá, cada lobulillo tiene enormidades de tubos testiculares, que es donde se producen los espermatozoides. Y desde allí sufren un proceso y van a seguir esta dirección. Desde estos túbulos, que son los túbulos seminíferos, que están dentro de cada lobulillo del testículo, van a seguir esta dirección, van a ir a la red, a los túbulos rectos, luego a los conductos eferentes, luego van a pasar al epidídimo. Desde el epidídimo van a ascender, este es uno de los conductos más largos, miren, desde el testículo asciende, acaba llevando espermatozoides, por el conducto deferente, hacia adentro, hacia la cavidad abdominal, por el conducto inguinal, y va a desembocar acá en la ampolla, donde también se va a juntar con la secreción de la vesícula seminal, y la de la glándula de Cooper, para volcarla acá en la uretra. ¿Sí? Vamos a otra imagen. Vamos a empezar con los testículos, ¿sí?
Los testículos son órganos ovoides pares y se encuentran fuera de la cavidad abdominal. Están cubiertos por un conjunto de cubiertas con forma de bolsa llamada escroto, ¿sí? Toda la piel que cubre los testículos es escroto, se llama escroto. Acá podemos ver una imagen, esta es una imagen anatómica, donde se puede ver el testículo y hay como una coma por encima. Estaría acá sin la piel, sin el escroto, que el escroto lo tenemos en esta otra imagen, donde podemos ver el epidídimo que se ubica como una coma por encima del testículo. Bueno, el escroto mantiene los testículos de 1 a 2 grados. ¿Por qué los tenemos? Porque son órganos extra, o sea, extra abdominales, están afuera. Porque los testículos requieren mantener menor temperatura que la temperatura corporal para que sean viables los espermatozoides, ¿sí? Si no, si la temperatura es muy elevada, pueden morir los espermatozoides o puede haber defectos en la producción, ¿sí? Por eso los testículos están fuera de la cavidad abdominal para mantener menos temperatura que la temperatura corporal. Es una de las causas, ¿sí? Entonces acá nos dice que los testículos tienen 1 a 2 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal. Y esto se debe a que los testículos son productores de espermatozoides, como les estoy explicando, y para poder realizar dicha función necesitan esta temperatura, ¿sí? Ustedes habrán visto que hay patologías que producen mucha fiebre, y que siempre se trata de mantener, por ejemplo, se ponen paño frío, o en la ingle, en los testículos, porque realmente el testículo no debe permanecer a altas temperaturas, ¿sí? Porque podemos afectar la producción de espermatozoides. El escroto, que es la piel que lo cubre, no tiene grasa y sus fibras musculares reaccionan con la temperatura, extendiendo o contrayendo la piel, ¿sí? Ese es un reflejo que se pueden contraer o según el cambio de temperatura, ¿sí? En general, el frío los contrae el escroto, y el calor dilata. Los testículos están suspendidos por el cordón espermático, como vimos en el gráfico, y adheridos al escroto por los ligamentos escrotales. Ese cordón baja por el conducto inguinal, que es el lugar donde pueden asentarse las hernias, porque es un conducto que está abierto para dejar pasar la vía espermática, ¿sí? La formación de las gónadas comienza en la 7ª semana del desarrollo fetal. Imagínense, 7ª semana. Muy pequeñito. 4 semanas es 1 mes, 8 semanas son 2 meses. Antes del 2.º mes de gestación, en la semana 7 aproximadamente, ya se empiezan a desarrollar en la pared posterior de la cavidad abdominal. Y se desarrollan hasta la 26ª semana, que descienden hacia el escroto. Primero se desarrollan dentro de la cavidad abdominal y luego hacen un descenso hacia el escroto. Durante el descenso, los testículos llevan consigo una extensión del peritoneo abdominal pelviano. Y esto lo vamos a llamar túnica vaginal, que no es otra cosa que el mismo peritoneo. ¿Se acuerdan que todos los órganos abdominales decíamos que estaban envueltos en una serosa, que era una bolsita que los contenía y se llamaba peritoneo? Bueno, cuando desciende el testículo que fue formado adentro, en la cavidad abdominal, desciende, arrastra parte del peritoneo, y que esto forma una de sus capas, que es la túnica vaginal, ¿sí? Que no es otra cosa que una extensión del peritoneo. Porque atraviesa el conducto inguinal arrastrando toda esa bolsita, esa serosa, que es el peritoneo, y esto constituye la primera de las túnicas. Recuerdan que les dijimos que tenía 2, una vaginal y una albugínea. La extensión del peritoneo constituye la túnica vaginal que envuelve al testículo. La túnica vaginal entonces es una membrana serosa dentro de la cual
se invagina el testículo y el epidídimo, y como toda serosa presenta 2 hojas, es igual al peritoneo, una parietal y una visceral. Los testículos además se encuentran en otra cápsula, en una cápsula de tejido conectivo, de espesor poco habitual, llamada túnica albuginea. Y acá aparece la segunda capa que yo les estaba diciendo. Entonces tenemos la vaginal, que tiene 2 capas, parietal y visceral, que no es otra cosa que una extensión del peritoneo, y después, o sea, más interno, tenemos tejido conectivo, denso, espeso, que es la túnica, que representa otra túnica, que es la túnica albuginea. Bueno, ahí tenemos una imagen de las capas, de las túnicas. Vamos a pasar más rápido. Acá vemos la túnica albuginea, que es la de tejido conectivo, es la más interna, y abajo de la misma, esta sería la túnica, ¿no? La túnica albuginea, y por debajo de la misma vamos a encontrar los túbulos testiculares, o túbulos seminíferos. Como les dije anteriormente, cada testículo está dividido por tabiques completos de tejido conectivo que se proyectan y lo divide en muchísimos lobulillos, ¿sí? Alrededor de 250 lobulillos, que serían esto, cada uno de estas porciones que están dentro del testículo están constituidas por lobulillos, son lobulillos. Y dentro de los lobulillos vamos a encontrar los túbulos seminíferos. El túbulo seminífero es un tubito, igual que como describíamos los túbulos, todo lo que era tubular, y por lo tanto lo que más nos tiene que llamar la atención ahí es su epitelio, ¿sí? Tiene un epitelio especial, ¿sí? Y es el epitelio germinativo. Ya vamos a ver, y a partir de ese epitelio se forman los espermatozoides, ¿sí? Así que es especial, es distinto a todos los otros epitelios que venimos viendo hasta ahora. Y lo vamos a llamar epitelio seminífero. Tiene, como les digo, un epitelio bastante complejo, ¿sí? Tiene la primera línea de células que son espermatogonias, que son las que van a producir las otras células hasta llegar a los espermatozoides. Y tenemos la espermatogonia, el espermatocito primario, después se va a convertir en un espermatocito secundario, y luego espermátides iniciales. De las espermátides iniciales después vamos a encontrar la espermatogénesis avanzada, ¿sí? Espermatocito tipo 1, espermatocito tipo 2. Lo importante acá es que tiene un epitelio estratificado, germinativo, complejo, al que vamos a llamar seminífero. Antes de pasar, quiero mostrarles que no solamente tiene esas células que son capaces de producir espermatozoides, sino tenemos acá otra célula grande que la están marcando acá, que se llama célula de Sertoli. Esta célula lo que hace es constituir, una es una célula de sostén y ayudar a que el epitelio se mantenga estable, y la otra es, ayuda a constituir algo que se llama barrera hematotesticular. ¿Se acuerdan cuando teníamos la barrera? ¿Se acuerdan cuando teníamos la barrera hematoencefálica, hematotímica? Que la idea era de que no todos los componentes de la sangre pasen a esos órganos. Bueno, acá es lo mismo, porque están produciéndose espermatozoides que llevan información genética, y que si pasan sustancias tóxicas o sustancias que puedan alterar los espermatozoides, podemos constituir malformación, ¿sí? Y también, y más importante, es que tienen información genética nueva, distinta a la que tiene el cuerpo del hombre que está produciendo este espermatozoide, la misma sangre la puede desconocer.
como si fuera algo extraño al organismo. Entonces las células de la sangre que son inmunitarias, como los linfocitos, pueden atacarlos, porque tienen otros genes, ¿sí? Tienen otra información genética. Entonces, para que no los desconozca, también se constituye esta barrera hematotesticular, por dos razones entonces. Una para que el propio organismo no lo desconozca, y otra para que no pasen sustancias tóxicas que pueden alterar la formación de los espermatozoides, en espermatozoides sanos, viables, que sirvan para la reproducción. Acá tenemos la célula de Sertoli, esa que les estaba nombrando, les dice que es una célula cilíndrica, que no se divide y están apoyados sobre la lámina basal, como vimos acá, ¿sí? Una célula cilíndrica, una célula alta, y está apoyada sobre esto, que es la lámina basal. Son el sostén de las espermátides, que son los espermatozoides en desarrollo. Tiene un núcleo eucromático que puede ser triangular, ovoide, o estar alejado de la membrana basal, o estar cerca, ¿sí? Puede estar más elevado o no. A ver si acá había dos, creo, miren, bueno, acá. Este está más cerca de la membrana basal, su núcleo, y este está más alejado. Están unidas por zónula ocludens. ¿Se acuerdan que eran uniones estrechas, ocluyentes del epitelio, que no permitían el pasaje de nada? Bueno, las células de Sertoli entre sí, en un sector, están unidas por estas uniones ocludens, justamente para cumplir la función que les estaba explicando recién, ¿sí? A ver qué tenemos acá. Bueno, acá en esta imagen es un preparado histológico. Vemos en distintos grados la espermatogénesis. Y acá, a ver, ahí estamos señalando las células de Sertoli. Ah, y acá aparece otra célula. Acá afuera, miren, estos son los túbulos. Y dijimos que la célula de Sertoli estaba dentro de los túbulos, ¿sí? ¿No? Formando parte de ese epitelio estratificado, especializado, germinativo o seminífero. Y tenemos unas que están por afuera, en el intersticio, entre el tejido conectivo, entre un túbulo y otro, que es estas que están acá, miren. Acá vemos un tubo, acá vemos otro, y entre ellos está este tejido conectivo, y aparecen estas células, no sé si se puede agrandar ahí, que son las células de Leydig. ¿Cuál es la función de la célula de Leydig? Porque acá tenemos que recordar, como hicimos con el ovario, que el testículo también tiene secreción exócrina y endocrina. La exócrina son los espermatozoides, ¿sí? El semen y todo lo que es espermatozoide, todo lo que va hacia afuera, eso es exócrino. Y la endocrina van a ser las hormonas masculinas, ¿sí? Porque el testículo va a producir las hormonas masculinas, que son las que dan los caracteres secundarios masculinos. Y eso van a estar a cargo de esta célula de Leydig, que no va a estar en el túbulo seminífero porque no va a producir espermatozoides, va a estar entre los túbulos, en la parte intersticial, ¿sí? Entonces tenemos las dos funciones de eso. Una es la de producir los espermatozoides, que es la exócrina, y la endocrina es la de producir las hormonas masculinas, y la que nos van a dar todos los caracteres secundarios masculinos, digamos, las características de la voz, la distribución del vello, de la masa muscular, todo lo que es característico masculino. Acá también vemos los túbulos seminíferos, y acá marcadita entre los túbulos, con esta flechita, encontramos la célula de Leydig, que les digo que es la que está a cargo de secretar los esteroides, que son las hormonas masculinas. Acá la vemos a más aumento, y nos explican acá que son células poliédricas grandes, que contienen inclusiones lipídicas. Ven que dentro de la célula tienen esos puntitos blancos, que son como gotitas de grasa, son inclusiones lipídicas.
¿sí? Tienen mitocondrias, muchas mitocondrias que necesitan mucha energía, y secretan esteroides. Se inactivan más o menos a los 5 meses de vida fetal, y se reactivan en la adolescencia, cuando empezamos a diferenciar los caracteres secundarios masculinos. Acá les hablo un poquito de la barrera hematotesticular, formada por el complejo de unión célula-Sertoli. Es lo que yo les contaba antes, estas células se unen entre sí por una unión ocluyente total, y que produce dos compartimentos, ¿sí? Aíslan las células espermatogénicas del sistema inmunitario. Aísla las células espermatogénicas del sistema inmunitario. Es lo que les contaba hoy. Como los espermatozoides son nuevas células que tienen nuevo contenido genético, las puede desconocer el sistema inmunitario. Entonces, se crea esta barrera para que los linfocitos, que son las células inmunitarias y que van en el torrente sanguíneo, no desconozcan los espermatozoides y no los ataquen, ¿sí? Entonces, la función de esto es aislar los espermatozoides del sistema inmunitario. Es indispensable para crear un compartimento fisiológico en el epitelio seminífero, en lo que se refiere al balance en la composición de iones, aminoácidos, carbohidratos, proteínas, lo que diferencia la composición del líquido de los túbulos seminíferos con el plasma sanguíneo y la linfa testicular. Es lo que les explicaba, es como tiene sus micronutrientes, y no todo lo que tenemos en la sangre tiene que pasar para que no vaya a producir daño y alteraciones genéticas, ¿sí? Pero más importante es para que no sean expuestos al sistema inmunitario. Acá igual, acá tenemos una célula de Sertoli, y acá otra, y ves, entre ellas se van uniendo y van haciendo esos compartimentos para tenerlos aislados del torrente sanguíneo. Acá estamos en lo mismo, la barrera hematotesticular. Bueno, vimos que los túbulos seminíferos estaban dentro de los lobulillos testiculares, y que allí empezaba la primera formación de espermatozoides, ¿sí? Desde allí van a ser trasladados hacia unos túbulos que se llaman túbulos rectos, que se acuerdan que les mostré en el principio en el dibujo. Desde los lobulillos se trasladan hacia los túbulos rectos, ¿sí? A ver. Vamos a hablar de otro de los conductos, que son los conductillos eferentes. Entonces, desde los túbulos seminíferos pasan a los túbulos rectos y luego a los conductillos eferentes. Están tapizados por un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico. Sus células altas poseen cilio y las bajas pocas microvellosidades, ¿sí? En esto se absorbe el líquido que se secretó en los túbulos seminíferos, ¿sí? Vamos a absorber restos de líquido que se secretaron en los túbulos seminíferos. Primer sitio de las vías espermáticas con presencia de músculo liso, ¿sí? Porque en los túbulos seminíferos no había músculo, en los túbulos rectos tampoco. Cuando pasa a los conductillos eferentes, sí ya es un tubo que tiene epitelio, dijimos epitelio pseudoestratificado cilíndrico, y que a su vez también tiene una capita de músculo liso, en una lámina circular a lo largo de todo el conducto. En ello el movimiento de los espermatozoides se da por la contracción del músculo liso y el movimiento de las cilias. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta ahí el espermatozoide no es móvil por sí solo, no se mueve. Entonces lo tenemos que ir como arrastrando con las cilias, lo van barriendo, los van arrastrando, y con las contracciones musculares del conductillo eferente. Hasta ese momento el espermatozoide no puede moverse. Acá tenemos una imagen donde podemos ver que el epitelio es cilíndrico, pseudoestratificado, con cilio, ¿sí? Y
Se observa también que el revestimiento de las células musculares lisas de la pared del conducto en su vertiente y el intersticio con tejido conectivo laxo. Ay, no se ve muy bien la imagen. Vamos a pasar, pero básicamente lo que tienen que recordar entre los túbulos seminíferos pasan a los tubos rectos, después a los conductillos eferentes, y los conductillos ya son un órgano por sí solo. Tienen tienen epitelio, tienen lámina propia y tienen una capa muscular, que son los que van a ir arrastrando, barriendo con el cilio y empujando con las contracciones musculares a los espermatozoides, que hasta este momento no son móviles. De los conductillos eferentes van a pasar a otro órgano, a los conductillos del epidídimo, van a pasar al epidídimo, ¿sí? Que a su vez tiene otros conductillos, o otros conductos. El epidídimo tiene una forma semilunar, viste que les mostré que era como una coma, que está apoyado sobre la superficie superior y posterior del testículo. Mide aproximadamente unos 7,5 centímetros. Está compuesto por muchos conductillos eferentes y el conducto del epidídimo. ¿Qué epitelio tiene? El mismo que veníamos viendo hasta ahora. Con excepción del testículo, que eran estratificado, especializado, la mayoría tiene pseudoestratificado con heterocilias. En el caso de los anteriores teníamos cilias y microvellosidades. En este tenemos heterocilias. Posee linfocitos intraepiteliales, llamadas células de halo, ¿sí? Que serían las células de defensa, las células inmunitarias. Sus células tienen función tanto absortiva, o sea, del líquido del conducto seminífero y residuos de los espermatozoides, como secretora. Reabsorbe todo lo que está sobrando, los líquidos y los restos, pero secreta también glicerafosfocolina, ácido salicílico y glucoproteína, esteroides, que ayudan a madurar los espermatozoides. Acá no los voy a molestar mucho con que se acuerden el nombre de estas sustancias. Sí que sepan que secreta proteínas y glúcidos y esteroides, o sustancias para que les sea más fácil, que van a ayudar a madurar al espermatozoide, ¿sí? En esta parte, no solamente se lo conduce el espermatozoide, sino que se secreta sustancias que lo ayudan a madurar. No voy a pretender que se acuerden cada una de estas sustancias. Está cubierto por músculo liso de espesor variante en sus tres partes. Bueno, acá veíamos hasta acá, todo lo que estuvimos describiendo estaba acá en el testículo. Conductos seminíferos o testiculares, la red, los túbulos rectos, después teníamos acá en el epidídimo los conductillos eferentes, y los conductos del epidídimo, y luego va a ascender por este conducto largo, que lo vemos que nace desde ahí, desde el testículo, en la parte posterior, va a atravesar el conducto inguinal, y va a ingresar a la cavidad pélvica. ¿Sí? Acá tenemos el conducto inguinal. ¿Sí? Ingresa a la cavidad pélvica. Miren qué largo, es uno de los más largos. Es el conducto deferente. ¿Sí? Es el, como dice ahí, el más largo de la vía espermática, y se continúa desde la parte posterior del epidídimo. Asciende a lo largo del borde posterior del testículo, se introduce en el abdomen como un componente del cordón espermático. Al atravesar el conducto inguinal, desciende en la pelvis hasta la altura de la vejiga. ¿Sí? ¿Ven? Ingresa acá, a ver si lo puedo marcar. Ahí. Ingresa. Y luego se va hasta la altura de la vejiga. Esta estructura que vemos acá es la vejiga. ¿Sí? Miren, pasa por ahí y se ubica posterior. Donde su extremo distal se dilata para formar la ampolla. Volvemos entonces, nace de la cara posterior del testículo, asciende, se introduce por el conducto inguinal, se va en dirección a la vejiga. Cuando rota y desciende
por atrás de la vesícula, se hace más ancho, se dilata para formar la ampolla. El conducto deferente es un órgano, y es un órgano hueco, un órgano tubular, por lo cual hay que describirlo en capas, ¿sí? Tiene una luz, y la primera capa es la capa mucosa, donde vamos a describir el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, con microvellosidades. Dijimos que su luz es irregular, con pliegues. A ver, acá vemos, miren, la luz irregular, con pliegues, después tenemos músculo liso, y tiene dos capas, una circular y una longitudinal. Luego tenemos la vesícula seminal, ¿sí? Otro de los órganos. Vieron que en el dibujo, a ver, en Profe, ¿sí? ¿los espermatozoides cuándo se mueven por sí solos? ¿Luego de la eyaculación o después de que en el epididymo se le aportó esa sustancia para que maduren? Muy buena pregunta, y todavía no llegamos. No es ni en la eyaculación, pero ahora, después que atraviesan la próstata y la vesícula seminal les secreta otra sustancia, ahí comienzan a ser móviles. Ah, Porque bien, necesitan gracias. energía. Entonces necesitan sustancia que les aporte glucosa, vendría a ser, para que Entonces, tengan energía para moverse. entonces en el Todavía epididymo terminan de madurar y en la todavía no próstata... son móviles, y ascienden por el conducto y van a, mira, Ah, bien, llegan para acá, donde sí, esta es la vesícula seminal, aporta sustancias, y la próstata, que es esta, también. Y ahí es donde bien, terminan siendo móviles. listo, Ya lo ven. gracias. Las vesículas seminales también son glándulas pares, obviamente tienen que estar en los dos conductos, tubulares alargadas, situadas contra la pared posterior de la vejiga. Su pared contiene, es un órgano hueco, también mucosa, una capa de músculo liso delgada y una cubierta fibrosa. Posee un epitelio, como todos hasta acá, no se van a confundir mucho, salvo los seminíferos. Son todos pseudoestratificados, tienen células cilíndricas, no ciliadas. Sus células redondeadas bajas se apoyan sobre la lámina basal, o sea, tienen bajas redondeadas y cilíndricas altas. Secretan un material viscoso, blanco, amarillento, que contiene fructosa. Esa es la que utilizan como energía. Sustrato metabólico principal del espermatozoide. ¿Sí? Tienen aminoácidos, ácido ascórbico, prostaglandinas, pero acá lo importante es que va aportando ya esta fructosa, que es un tipo de glucosa, o sea, después se convierte en glucosa para aportarle la energía al espermatozoide, ¿sí? Y acá empezamos con ese líquido blanco viscoso, es el semen, porque hasta ahora veníamos con los espermatozoides solos, y se aporta la fructosa, que es la que nos va a dar energía para que empiecen a moverse los espermatozoides, ¿sí? Además de otras sustancias que les sirven para el metabolismo de los mismos, ¿no? Así es como se ve histológicamente la vesícula seminal. Esta sería su luz, es irregular. Acá tenemos tejido conectivo, y por afuera músculo liso. Ahí vemos el epitelio. Y vamos el otro órgano que estaba ahí pegadito, miren, la ampolla, la vesícula seminal y la próstata están todas muy juntitas ahí, y como que entre ellas colaboran. La próstata es un órgano sexual masculino localizado en la base de la vejiga, rodeando a la primera porción de la uretra, ¿sí? Porque hasta ahí veníamos con el conducto deferente, y luego, después que atraviesa o sea, cuando llega a la próstata ya se convierte en uretra, tanto va a poder llevar la orina como el producto de la eyaculación, ¿sí? Se comparte el conducto, entonces la próstata está ahí rodeando la primera porción de la uretra. Por eso cuando hay enfermedades prostáticas, inflamaciones prostáticas,
los primeros síntomas que aparecen son dificultades para orinar, o alteraciones en la orina. Es un órgano sexual, no tiene que ver con la orina, pero como está ahí rodeando la primera porción de la uretra, si está inflamada, puede producir síntomas urinarios. La uretra es el conducto que comunica la vejiga con el exterior, si lo sabemos a eso. La función primordial de la próstata es producir el líquido seminal, que transporta los espermatozoides. Además, la próstata produce sustancias de defensa contra las infecciones urinarias. Miren qué importante. En el hombre joven, la próstata normal tiene el tamaño de una castaña, como una almendra más o menos, y tiene un volumen de 15 a 20 centímetros. Sin embargo, con el paso del tiempo se produce un aumento progresivo del tamaño, alcanzando habitualmente un tamaño entre 30 y 100 centímetros cúbicos. Está compuesto por 30 a 50 glándulas túbulo-alveolares, dispuestas en 3 capas, ¿sí? En una capa mucosa, estas secretan su contenido directamente en la uretra, una capa submucosa y prostática principal. Estas dos poseen conductos que desembocan en los senos prostáticos ubicados en la pared posterior de la uretra. Uno desemboca directamente y la otra a través de la pared posterior de la uretra. Acá vemos, esta es la vesícula seminal, acá vemos, esta es la vejiga urinaria, y ahí es donde empiezan a hacer la uretra, y rodeando todo esto, vamos a encontrar la próstata, ¿sí? Bueno, estos son datos más que nada epidemiológicos. Dice que la próstata en un adulto está dividida en 4 zonas. Tenemos la zona periférica, que es el 70% del tejido glandular, y es propensa a carcinomas. ¿Sí? Son tumores malignos de la próstata. Vieron que nosotros las mujeres estamos más predispuestas a lo que es cáncer de cuello de útero, cáncer de mama. En el caso de los hombres, digamos, tienen esta predisposición a padecer este tipo de tumores malignos de próstata. En la zona central de la próstata, el 25% de tejido glandular, es más prominente, así que tiene núcleos más grandes. Luego tiene una zona de transición que contiene las glándulas mucosas, que son las que están propensas a hiperplasia, ¿sí? Esa es otra patología de la próstata. Una es el tumor maligno, y la otra es la hiperplasia, que es el agrandamiento de la próstata, que también puede comprimir la uretra y también puede dar problemas urinarios. Después tenemos una zona periuretral, que contiene glándulas mucosas y submucosas, ¿sí? ¿Qué aporta? Aporta antígenos específicos de la próstata, que se pueden medir ahora en sangre para saber también si hay alguna patología prostática. Fibrinógeno, zinc, ácido cítrico, espermina, magnesio, ¿sí? El zinc tiene propiedades bactericidas, fosfatasa ácida, fibrinolicina, son todas sustancias que van a ayudar, o sea, que van a estar en el semen y van a evitar un poco de lo que son infecciones, y aportes de sustancias para el metabolismo de los espermatozoides, ¿sí? Esto que vemos en el medio se llaman calcaforitos, que a veces las sustancias se calcifican, se producen pequeñas calcificaciones dentro de la próstata, con la edad y con el tiempo, y eso se llaman calcaforitos. Estas son imágenes de la próstata. Ahí tenemos un epitelio glandular, tenemos el epitelio, a ver, ahí, epitelio, este es el espacio, la luz, y ahí tenemos tejido conectivo que lo rodea. ¿Sí? Es una glándula tubular, túbulo alveolar, no se olvide. Ahora acá una pregunta que me suelen hacer, o por ahí no fui muy clara, por eso no se les presentó la duda. Cuando hablaba de las patologías prostáticas, lo que me suelen preguntar es, generalmente cuando la próstata está muy enferma, ya sea por hiperplasia, que produce muchos síntomas urinarios, o porque sea un tumor maligno, se suele extirpar, se suele sacar.
¿Cuál es una de las funciones más importantes de la próstata? Por ejemplo, si nosotros sacamos la próstata, las funciones sexuales se conservan. Se puede mantener relaciones sexuales normal, pero no se puede reproducir, ¿sí? Queda infértil, porque las sustancias que aporta la próstata son muy necesarias para que puedan ser efectivos los espermatozoides, ¿sí? O sea, se puede sacar la próstata, se puede continuar con la vida sexual normalmente, pero dejamos de tener la capacidad de reproducir, ¿sí? Deja de ser fértil esa persona. Porque todas estas sustancias que les digo que aporta la próstata son extremadamente necesarias para que se mantenga sano el espermatozoide. Y fértil, sobre todo. A veces me preguntaban eso, por eso me acordé y se las dije. Por si alguien les pregunta también. Bueno, y después tenemos unas glándulas, que son las glándulas de Cooper, o glándulas bulbouretrales, que son pequeñitas, que también están en la zona, ¿se acuerdan? Ya los voy a volver al gráfico, cerca de un poquito más abajo de la vesícula seminal y de la próstata, ¿sí? Justamente es donde inicia ya la parte de la uretra que se está introduciendo al pene. Se encuentra en el diafragma urogenital, contiene el tamaño de un guisante, o sea, como un porotito, y su función es secretar el líquido preseminal alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del semen en la eyaculación. ¿Sí? Es el líquido preseminal, es el líquido cristalino que sale antes de la eyaculación. ¿Sí? Tiene la capacidad, como la orina es ácida, y puede quedar un pH ácido en la uretra, y eso le hace mal al semen y al espermatozoide. Este líquido preseminal tiene la función esa de ir lubricando la uretra y de eliminar o neutralizar la acidez de lo que dejó la orina, porque es un líquido alcalino, para, digamos, como preparar el pasaje del semen en la eyaculación. ¿Sí? El líquido preseminal. Estas glándulas son las responsables de ese líquido. Este líquido llamado líquido de Cooper contiene gran Profe, cantidad... Sí, y ese líquido, o sea, dicen que ese líquido que, le sale al hombre antes de eyacular, dice que se pueden sí, quedar embarazadas las mujeres. Es sí. mentira. No, no, porque puede llevar espermatozoides. Ah, bien, gracias. Puede llevar espermatozoides, ¿sí? Es un líquido que es el preseminal que lubrica, que viene con un montón de funciones. Es menos probable, obviamente, porque justamente está preparando el terreno pero trae espermatozoides también. Entonces por ahí puede pasar. Como les digo, es menos probable, es muy improbable, porque es el que tiene que ir preparando y combatiendo todo, digamos, todo lo que le puede llegar a hacer mal al espermatozoide, viene este líquido combatiéndolo, pero pueden venir algunos espermatozoides ahí, este líquido puede contener espermatozoides, y el espermatozoide puede fecundar, ¿sí? Muy raro, pero puede pasar. Bueno, como les decía, sí, es ese líquido Profe, preseminal. a mí me queda una duda. ¿Sí? Cuando hablaba de, bueno, que le quitaban la próstata al hombre por alguna enfermedad, Sí, ¿el hombre sigue eyaculando, o sea, libera sí, semen sí, o no? sí, sí sigue eyaculando, pero no es fértil. O Ah, sea, no bien, tiene gracias. espermatozoides que sean capaces no tienen espermatozoides completos, bien formados, con todos los nutrientes que necesitan y todo lo demás. ¿Sí? Y lo mismo también el semen es un semen, digamos, con carencia de algunos elementos, ¿no? Pero sí, lo mismo sigue eyaculando. Bien, gracias. Bueno, y todas estas que nombran acá, galactosa, galactosamina, son todas sustancias que tienen líquido para ir neutralizando y preparando todo lo que es la uretra para el pasaje del semen con los espermatozoides y todo lo demás, ¿sí? Como es una glándula tubular también, acá vemos, ahí tenemos la luz y los tubulitos, tiene un epitelio cilíndrico simple,
A diferencia de lo que veníamos viendo antes, que tenía un epitelio pseudoestratificado. Esta tiene un epitelio cilíndrico simple. Ay, lo pudimos dar todo, chicos. Genial. Bueno, estaríamos terminando acá. Acá no dice de la presencia de los espermatozoides, pero puede pasar porque todo es el mismo conducto. Y este es como que viene un poquito adelante del semen que viene, pero puede haber pequeños escapes de espermatozoides y pueden venir en este líquido, ¿sí? En el preseminal. Profe, hay una Sí. intervención que no recuerdo el nombre, que es como anticonceptiva en el hombre. Sí, la Eh, vasectomía. ¿La vasectomía es reversible, es irreversible? ¿En dónde se produce? ¿Hacia dónde Ahora interviene? es reversible aparentemente porque, bueno, hay nuevas técnicas. Antes era irreversible Ujú. y ahora es reversible porque se hace otro acto quirúrgico y se intenta restablecer el sistema, ¿sí? No ¿Y siempre da resultado, pero es reversible. en qué parte hacen la intervención? ¿En los conductos o en dónde? Sí, lo hacen ahí a la altura de la vesícula, así un poquito en el conducto deferente, cerca de la vesícula seminal. Porque no se olviden que es un procedimiento que se hace para evitar la fecundación, pero tenemos que conservar la vida sexual normal. O sea, todo lo que es la eyaculación, el semen, todo lo demás tiene que producirse. Entonces, más que nada lo hacen a la altura yo mucho de cirugía, no sé, pero a la altura de la vesícula seminal, como para que no sean hábiles los espermatozoides, ¿sí? De todos modos, evita el pasaje de espermatozoides. Le hacen cortecitos en el conducto deferente, pero no te podría decir bien a qué altura, porque eso es una técnica quirúrgica, te voy a mentir si te digo algo. Claro, sí, no tan específicamente, pero más o menos quiere tener una idea por dónde, en qué área lo hacían, de cuál de Sí, todas las partes. lo hacen en el conducto deferente, Listo, gracias. de 10. Me gusta que por lo menos les surja algunas dudas, eso está bueno. Bueno, estaríamos terminando con el temario de nuestro año difícil, año 2000, igual que el año pasado, tema pandemia nos ha complicado un poquito. El examen, ¿cuándo era? Si ustedes me recuerdan, porque tengo tantos y por ahí en este momento. El 22, profe. El parcial es el 22, la próxima semana es 8, es feriado nacional, como dijimos. A ver, déjenme ver cómo nos organizamos con las clases que nos quedan. Déjenme ver un calendario de octubre. Viernes 22. Claro, tendríamos el viernes 8 que queda libre porque hay feriado y aprovechen ahí, empiecen a estudiar para que surjan dudas. Y el 15 podemos hacer un repaso, un encuentro como digamos, justamente sacar dudas que hayan tenido, que hayan estado leyendo o que surjan, así, y ya tenemos el 22 el examen. Ahora, el 15, ¿ustedes prefieren el repaso para sacar dudas o que yo les deje el tiempo para que ustedes estudien, porque va a ser una semana antes? ¿Prefieren que les dé repaso o que les deje libre esa clase para que ustedes tengan más tiempo de estudiar? Yo prefiero que nos deje libre, así tenemos más tiempo. Bueno, no hay problema. Después cualquier cosa se ponen de acuerdo y lo que prefiere la mayoría, me lo hace saber, ¿sí? Y lo vemos entonces. Total, de todos Bueno, modos los profe. temas ya están dados y los voy a subir a las clases. Bueno, Bueno, cualquier cosa le decimos por el buen grupo. fin de semana, nos vemos o el 15 o en el examen directamente. Cualquier cosa me hacen llegar las dudas, ustedes saben que por ahí me demoro un poquito, pero yo les contesto. Si tienen dudas o con lo que sea, me lo hacen llegar, ya sea por la plataforma o por el grupo.
Buenísimo, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.